Empiezo con un comentario, Contralor. Se me vino a la mente una frase de Nicolás Gómez Dávila, que alguna vez dijo con algo de ironía, refiriéndose a nuestra realidad, que los problemas no tienen solución sino historia. Eso desafortunadamente pasa en nuestro país. El recuento que usted hace no solamente de algunos problemas casi eternos en la salud, sino en nuestra realidad a veces accidentada. El tema del Palacio de Justicia, por supuesto, es trágico. Mucha historia y todavía no tenemos solución definitiva. Yo quisiera, antes de empezar la presentación, hacer énfasis en algo que ya dijo el señor Contralor. Yo creo que este ejemplo, y estamos complacidos que sea el sector salud y el Ministerio de Salud con la superintendencia, el primer sector que va a hacer este ejercicio. Yo creo que eso es importante. Y aquí hay un tema de cooperación mutua, un tema de conocimiento, y me parece que ese conocimiento permite ejercer la independencia de una mejor manera. Creo que la cooperación mutua y la independencia se pueden compaginar de manera perfecta. Entonces nosotros nos sentimos complacidos de tener este diálogo y queremos que sea un diálogo, que no sea simplemente un curso magistral abierto a preguntas, inquietudes. El sector salud, ustedes lo saben, es muy complejo en toda su cadena, complejo en su financiamiento porque tiene una multitud de fuentes distintas, complejo en la forma como se acotan o definen o limitan los derechos, porque tenemos un plan de beneficios, pero tenemos algo que se suma al plan de beneficios, lo que se conoce como NOPOS. Complejo de alguna manera porque Colombia es uno de los únicos sistemas del mundo que tiene esta figura de los intermediarios. Tal vez hay un referente parecido en Holanda o en Israel, pero el tema de financiar una prima con recursos públicos y tener esta suerte de concesión o este modelo mixto es complejo. Desde afuera nos ven a veces con curiosidad, a veces Contralor, paradójicamente incluso con admiración, ven algo distinto en el sistema colombiano. Voy a hacer referencia a eso más adelante. Complejo porque tenemos también el tema de la prestación una multiplicidad de actores públicos y privados. Por ejemplo, Colombia se diferencia de otros países de América Latina en el siguiente hecho: el 70% de la prestación de alta complejidad es privada. Eso no ocurre en América Latina. En México ese porcentaje es el 10%. En Chile ese porcentaje no alcanza a ser el 30%. En Brasil es más bajo. Entonces, Colombia, por alguna razón, y el señor Contralor lo dice bien, y yo creo que tiene que ver incluso con vicios de nuestro sistema político que comienzan de más atrás, pero que fueron, yo creo que acentuados por el acuerdo del Frente Nacional. Tenemos un sistema político tal vez excesivamente clientelista, que ha puesto en desigualdad de condiciones a muchas de estas empresas públicas. Y los esfuerzos de competencia a comienzos de la década del 90, y hablemos de otros sectores para no entrar en temas polémicos, cuando usted le dice en el sector de las telecomunicaciones a la empresa pública compita, pero sigue estando agobiada por los vicios políticos de siempre, pues claro que no puede competir. Cuando usted le dice a las electrificadoras compitan, unas pocas pudieron hacerlo, muchas fueron liquidadas en un proceso complejo. Y lo mismo pasó con algunos de los hospitales de alto nivel. Yo creo que el Hospital Universitario del Valle es un buen ejemplo. Fue uno de los hospitales más importantes de nuestro país. Alguien me dijo recientemente, y me llamó la atención, finales de la década del 70, comienzo de la década del 80. Me decía lo siguiente, y no quiero que este sea un comentario que se interprete como manera revista. Me decía, mire, en los corredores del Hospital Universitario del Valle se hablaba en inglés, todo el mundo, porque allí venían los principales científicos de los Estados Unidos a compartir con los médicos colombianos. Esta era una entidad donde de alguna manera se estaba haciendo ciencia en el país. ¿Qué pasó? Esos científicos salieron de allí por múltiples razones y fueron los artífices de instituciones privadas que reemplazaron a la institución pública. Crearon en Banaco, muchos de ellos están en la Fundación Valle de Lilí, hoy son instituciones privadas que son de alguna manera ejemplo para la región, pero lo público se nos fue quedando. Y comienza después un proceso permanente, casi un círculo vicioso, podríamos decirlo, de deterioro de lo público. Se va la buena gente, los vicios clientelistas se acentúan, y después comienza una política del Estado que uno podría definir como una especie de salvamento permanente. Se firman convenios de desempeño, se firman programas de saneamiento fiscal y financiero, esto es, inyectan recursos con la promesa de que el pasado problemático va a quedar allá y que viene un futuro esperanzador que nunca llega, porque los vicios permanecen enquistados, podríamos decirlo así.
Esto es complejo. Y quiero empezar con esta introducción porque algunos de los problemas del sistema de salud trascienden lo que pasa en la salud, son reflejo de a veces nuestros problemas históricos de la descentralización y nuestros problemas políticos que aquejan a muchas de nuestras instituciones. Habiendo sido profesor buena parte de mi vida, yo quise empezar esta capacitación con una reflexión general sobre nuestro sistema de salud, que busca hacer algunos puntos, busca plantear algunas paradojas y quiero también que entendamos de manera general, reduccionista en un buen sentido, tal vez señalando dónde están los principales problemas, la crisis financiera, que ya tiene muchos años. Recuerden que a finales del año 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe declaró una emergencia social, porque los problemas financieros ya se hacían entonces insostenibles. Y ustedes podrían hacer un repaso de las noticias desde entonces y no han cambiado. Es una crisis financiera que se arrastra en el tiempo, que tiene una inercia que a veces nos lleva preguntando, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y quiero explicarles la visión desde el ministerio, si quiere desde arriba, de dónde está la fuente o la causa de raíz de estos problemas, que son muy complejos y como lo vamos a ver, yo creo que en el fondo muestran, como lo decía el señor Contralor, cierta incapacidad que tenemos como sociedad de asumir un tema tan difícil y de poner ciertos límites. Pero no me voy a adelantar a las conclusiones. Quiero que hagamos una primera reflexión sobre si alguien nos hace la pregunta, bueno, ¿cómo está el sistema de salud? ¿Cómo está la salud en Colombia? No hablemos del sistema de salud. ¿Y cómo se mide? ¿Alguien qué me diría? ¿Cómo está la salud en Colombia? ¿Bien o mal? Si hacemos una encuesta, la gente dice está mal o muy mal, ¿no? ¿Por qué? Acceso, calidad, la gente dice la cita con el especialista, cosas como esas, ¿no? Cuando se evalúan los sistemas de salud, generalmente se hace el siguiente ejercicio que podría ser académico, pero que es interesante. La gente identifica primero unos objetivos intrínsecos. Segundo, unos objetivos intermedios. Entre los objetivos intermedios están los temas que ustedes mencionan, acceso y calidad. Pero más arriba de esos objetivos intermedios son unos objetivos intrínsecos. Y es que la gente tenga salud, o sea, que la gente esté saludable, que la gente se sienta bien y que de alguna manera una enfermedad no vaya a dar al traste con las finanzas de la gente. Entonces son los tres objetivos que definen la evaluación general de todos los sistemas de salud. Los indicadores de salud, qué tan saludable está la población, qué tan saludable se siente la población y si existe o no protección financiera en los sistemas de salud. Esto es, que una enfermedad de un miembro de familia no va a echar al traste las finanzas, no tenga que salir a vender la casa, a vender el carro, liquidar el pequeño negocio familiar para pagar por una enfermedad catastrófica. Y miremos esos tres indicadores. ¿Cómo medimos, cómo tratamos de decir si la gente o la población está más o menos saludable? Hay una serie de indicadores. Los indicadores trazadores, los principales que se utilizan tal vez de manera muy general y tal vez muy panorámica, son dos: la esperanza de vida al nacer y otro tal vez más importante, los niños tienen protección constitucional especial en nuestro país, es la mortalidad infantil. Y si uno examina los dos se da cuenta que la población cada vez es más saludable, cada vez vivimos más. Y en un tema como la mortalidad infantil, miren cuál es la trayectoria. Y hay una trayectoria estimada, que seguramente va a ser así, que nos lleva, por ejemplo, a cumplir las metas del milenio, que es un indicador importante. Ahora, a esta gráfica le caben todas las glosas y salvedades que ustedes quieran hacer. Alguien podría decir y levantar la mano y decir, el ministro está utilizando la gráfica que le conviene. ¿Qué está pasando con los niños del Chocó y la Guajira, por ejemplo? Esa salvedad le cabe. Hay desigualdades regionales que esconden estos promedios nacionales. Otra salvedad, podría decir aquí, hagamos un análisis comparado. Colombia va a llegar a tasas de mortalidad infantil, que son niños que mueren antes de cumplir 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Va a llegar, mire, a una tasa de un dígito, pero ustedes van a un país como Chile, ya tiene una tasa que es inferior a los 5, Colombia apenas va a llegar por debajo de los 10. O sea, esto no invita a la complacencia.
pero se invita, yo creo, a darnos cierta visión diferente del diagnóstico que se hace muchas veces en los medios de comunicación, es de presentar el sistema de salud simplemente como un fracaso sin atenuantes. Si nos vamos a indicadores más puntuales, quiero mostrarles uno que me parece interesante. Nos lo compartió de manera casi informal un investigador caleño. Cali, por alguna razón histórica, tiene el observatorio de cáncer más completo de América Latina, donde se puede hacer un seguimiento sistemático de los indicadores de mortalidad de niños con cáncer desde los años 70. Y quiero que simplemente nos enfoquemos en la gráfica del lado izquierdo, donde muestra para leucemias en niños, que está aquí arriba, las tasas de mortalidad. Esto a veces se conoce en la literatura científica como las hazard rates, y es después de un tiempo en años, medido aquí en el eje horizontal, qué porcentaje de niños sobrevive. Miren lo que pasaba en Colombia en los años 92-96, después de, ¿cuántos años tengo aquí? Esa tasa de supervivencia estaba por el 20%. Miren con el tiempo cómo esa tasa de supervivencia comienza a crecer. Y es hoy en día mucho mayor. No podemos simplemente levantar la mano y decir que tenemos el sistema de salud que es una maravilla. Detrás de esto hay un cambio tecnológico, hay una mejoría en los sistemas de salud. El mundo está avanzando. Estas enfermedades que antes eran enfermedades mortales ya no lo están siendo, se están convirtiendo en enfermedades crónicas. Pero miren que el sistema de salud ha permitido que ese cambio tecnológico, esos avances lleguen y beneficien a nuestros niños también. Digo todo esto porque hace aproximadamente un mes y medio me acuerdo haber leído un domingo temprano por la mañana una declaración de un pediatra, Nicolás Ramos, que es creo que un directivo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, donde dice el sistema de salud en Colombia está matando a los niños. Y yo creo que ese tipo de afirmaciones, y nosotros hablamos con ellos, creo que necesitan contextualizarse desde una perspectiva de mediano plazo, panorámica, que a veces ignora las tragedias individuales, tenemos que reconocerlo así. Colombia ha venido mejorando. Y quise mostrarles dos gráficas que muestran eso, tanto la mortalidad infantil, que ha venido disminuyendo sistemáticamente, como la mortalidad por una patología específica, trágica, que es el cáncer en niños. La historia se repite aquí. Entonces, el primer indicador era, ¿han mejorado o no han mejorado nuestros indicadores trazadores de salud pública? Yo creo que sí, a pesar de todo. Miremos un segundo, y es qué tan saludable se sienten los colombianos. Hay una pregunta, ustedes podrían hacerse, ¿cómo es el estado de salud tuyo? Bueno, cuando uno le pregunta eso a los colombianos, miren que la gente dice, el 83% ya dice que su estado de salud es bueno. O sea, la gente no está satisfecha con el estado de salud, pero juzga su salud como buena, paradójicamente. Y este indicador también es un indicador que vale la pena tener en cuenta. Los indicadores de satisfacción en salud son indicadores muy complejos, nunca van a cumplirse. Ahora en el mundo de las redes sociales, con estas democracias mediatizadas de nuestro siglo XXI, es imposible, ¿no? Yo recibo todos los días un mensaje que me dice, ministro, el sistema de salud no funciona, no sirve para nada. Y después se escalan los adjetivos. Diciendo, llevo 1 hora y media esperando en la sala de urgencias sin nada que me atienda. Alguien podría decir, ese es un indicador bueno. Va a ser muy difícil con ese tipo de indicadores tener a la gente contenta y satisfecha. Me dan ganas de responder, no lo hago, decir, mire, yo he vivido en otros países y esperé también con mi niño enfermo con fiebre 1, 2 horas, 3 horas, porque hay una priorización en las salas de urgencia. Pero vemos este otro indicador y las cosas tampoco aparecen tan mal, o sea, la gente está mejorando la salud en el sentido de que los indicadores de esperanza de vida, de mortalidad infantil y otros han mejorado, y este también ha mejorado. Y el tercero es donde Colombia tal vez el señor Contralor saca la cara en el contexto regional, es lo que llamamos protección financiera. Era uno de los objetivos explícitos de la Ley 100 del año 93. No se ha reconocido así plenamente. Hace aproximadamente un mes y medio estuve en un evento que me invitaron, un poco extraño, tal vez por nexos anteriores con el periodismo. Es un evento de la Fundación, el Premio de Periodismo García Márquez. Allí hubo un premio que ganó y era un especial que había hecho una periodista brasileña sobre escándalos de salud en Brasil. Y era el siguiente, era personas
que tienen salud prepagada. Allá no tiene seguro de salud todo el mundo, la gente accede todavía a un sistema público y quienes tienen dinero compran seguros de salud. Y pasaba lo siguiente, había problemas en la cobertura. Iban a un hospital, los atendían y a la semana y media les llegaba una cuenta a la casa, digamos en pesos colombianos, de 300 millones de pesos diciendo, mire, todo lo que le hicieron, eso no estaba cubierto. Y eso le estaba pasando a 50 millones de personas en Brasil, era un escándalo permanente. Y esta periodista hizo una investigación de 7 meses mostrando lo que ocurría. Digo esto porque a pesar de los problemas de calidad que vemos todos los días en la prensa en Colombia, los problemas de protección financiera o de desprotección financiera mejor, no son muy comunes en nuestro país. O sea, ya no tenemos el caso de una enfermedad catastrófica quiebre una familia. Y una forma de mirar eso es con esta grafiquita. Miren lo que ocurría con el gasto de salud, el porcentaje de gasto en salud que salía de los bolsillos de la gente. En el año 94, apenas aprobada la ley 100, cuando no se había consolidado y cuando la cobertura era todavía apenas del 35%, ese porcentaje era del 45%. Mire hoy el porcentaje. Ese numerito que ustedes ven aquí, que parece simplemente una argucia estadística, es el más bajo de América Latina. Esto quiere decir que del bolsillo de la gente, contando todos los gastos de salud, la consulta privada, los medicamentos que compran en la farmacia, incluso el taxi que pagan para ir al médico, eso representa en total sumado aproximadamente el 15% del gasto total de salud. En América Latina ese porcentaje es del 40%. Un sistema, señor Contralor, que a veces nos presenta como un sistema justo, que es muy público, el sistema de Costa Rica, tiene un gasto de bolsillo del 50%. Eso significa que en un país como Costa Rica, si una persona pobre tiene una enfermedad catastrófica, por ejemplo, cáncer, una enfermedad renal crónica, muchas veces el 50% va a tener que salir del bolsillo de esa familia. Eso arruina a la familia. Eso ya no pasa en Colombia, a pesar de nuestros problemas que son de otra naturaleza. Entonces, si tenemos los tres indicadores intrínsecos, tanto de salud como de percepción subjetiva, como de protección financiera, las cosas no están tan mal. Y vivimos en esta suerte de paradoja. Cuando nos miran desde afuera, que la gente mira estos indicadores más que las quejas de la gente, siempre nos dicen, miren, los avances del sistema de salud en Colombia han sido muy grandes. La semana entrante tenemos aquí un seminario con la OCDE, que acaba de hacer una revisión sistemática del sistema de salud colombiano. Yo dije, no hay mucho problema, no queremos negarnos, pero la población en Colombia muchas veces no es plenamente consciente de los logros que se han tenido. Esto no es propaganda para la gestión nuestra, esto no es un tema que trate de negar una realidad que es compleja, pero yo creo que sí es un necesario balance de la forma como muchas veces percibimos los problemas y las realidades sociales de nuestro país. Pasemos entonces a los problemas, teniendo ese balance. Yo a veces en los debates públicos he hecho una salvedad, si se quiere una diferencia semántica que no ha sido del todo bien entendida. Cuando me preguntan de la crisis de la salud, yo digo, queremos hablar de tres cosas diferentes. Yo quiero diferenciar la crisis o las crisis de salud pública, las crisis asistenciales, los problemas asistenciales y los problemas financieros. Y he dicho, sin duda tenemos una crisis financiera que ya vamos a caracterizar, no lo quiero negar. Tenemos problemas asistenciales en dos dimensiones grandes, congestión en las salas de urgencias. Ustedes van aquí al hospital de Kennedy, van a ver esto tal vez en su manifestación más dramática, con una tasa de ocupación del 150 o 200%. Y también falta de oportunidad en las citas con algunos especialistas y algunos procedimientos especializados. Ahí tenemos problemas. Pero también tenemos en los temas asistenciales una realidad que debemos reconocer. Hay 1 millón de atenciones en salud todos los días en el país, que se están haciendo y se hacen de manera sistemática. Entonces yo digo, hay problemas asistenciales, pero hablar de una crisis asistencial sin atenuantes tampoco me pareció así. Y los temas de salud pública yo creo que deben medirse con los indicadores que le acabo de mostrar. Entonces yo he dicho, mire, no creo que Colombia tenga una crisis de salud pública. Lo que tenemos es que evitar que la crisis financiera se convierta en una crisis de salud pública y empiece a afectar los indicadores. Eso no ha sido bien entendido y dice, no, lo que está haciendo el ministro es negando lo que no puede negarse. Y viene una y otra vez el tema, la tal crisis no existe.
La crisis existe, pero yo creo que uno tiene que ser capaz de esta realidad matizada, heterogénea, distinguirla entre sus diferentes componentes y tratar de decir, aquí hay unos problemas, aquí hay otros problemas de otra naturaleza, y aquí también tenemos algunos avances, de un cambio social para bien, que ha construido la sociedad con esfuerzo y que también debe presentarse de esa manera. Quiero, dicho esto, que nos concentremos, y voy a avanzar un poco más rápido, en lo que hay detrás de este problema, por eso quise subrayarlo. ¿Qué explica la crisis financiera del sistema de salud, que como lo podría decir el señor Contralor, ya parece tener más historia que soluciones? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las causas subyacentes, si se quiere las causas últimas detrás de la crisis financiera, para ir entendiendo el problema? Y eso nos lleva necesariamente el desafío de la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. ¿Quién cree que hay detrás de la crisis? ¿Quién aventura una hipótesis? Mucho tiene que ver con mala administración. Ineficiencias y mala administración, y malas gerencias, incluidas las gerencias públicas, hay mucho de eso. ¿Cuál? Desempleo. Esa me parece interesante, ¿no? ¿Cómo afecta el desempleo del sistema de salud? Más que el desempleo, la informalidad. Si ustedes miran la exposición de motivos de la ley 100 del año 93, se van a dar cuenta que allá había una apuesta, y es que 2/3 partes de la población iban a estar en el contributivo, 1/3 parte iban a estar en el subsidiado. Eso se volvió 50 y 50. Al estar apenas 50% de la población en el contributivo, eso le resta recursos de las contribuciones y tiene que ver con los problemas financieros. Hago esta pregunta porque esto tiene una multiplicidad de causas, y reducirlas a una sola nos va a llevar en problemas. Hay problemas de ineficiencias en toda la cadena, incluidas muchas ineficiencias en lo público. Hay problemas de carencias estructurales de recursos, porque es un sistema en el cual contribuye una porción pequeña de la población, pero se ha cubierto casi todo el mundo, la cobertura es del 98%. Pero hay otro problema que muchas veces es invisible, y es el que yo quiero resaltarles hoy. Y es la necesidad que tienen todos los sistemas de salud de lidiar con un problema muy difícil, y es la innovación tecnológica y la forma como tenemos que ir incorporando gradualmente las tecnologías. Y les voy a mostrar unas grafiquitas que nos va mostrando este problema en el contexto. Miren esta dificultad, y lo vamos a ir reduciendo a un problema, si se quiere, de carácter ético, señor Contralor. Eso es lo que costaba un tratamiento típico del cáncer, y aquí son las drogas aprobadas. Ustedes ven en esta gráfica dos tendencias. Primero, que tenemos más tecnologías, en este caso en la forma de medicamentos llegando al mercado. Antes, un tratamiento típico al mes costaba ¿cuánto? Mal contados, $1000. Nos vamos en el tiempo y miren lo que cuesta hoy en día, 10 veces más. Esta grafiquita muestra lo mismo, y miren cómo comienzan a aparecer estos tratamientos. Miren, estos son precios al mes, $30,000, $40,000 vale el tratamiento mensual de algunas medicinas oncológicas, pero no solamente estamos hablando del tema de cáncer. Acaba de llegar a Colombia una nueva medicina contra la hepatitis C, una de las 3 que hay en el mercado global. El INVIMA le dio el registro sanitario hace mes y medio. El precio que le va a poner la compañía a ese tratamiento es aproximadamente 93 millones de pesos. Todavía no está incorporado en nuestros planes de beneficios, pero mañana seguramente va a haber una tutela que nos va a obligar con recursos públicos del FOSIGA a pagar por ese tratamiento. Si vamos al tema de hemofilia que mencionaba el señor Contralor, tenemos una situación parecida. O sea, medicamentos que costaban un valor razonable hace 15, 20 años y que han pasado a costar 10, 15, 20 veces más. La pregunta compleja y la que tienen que responder todos los sistemas de salud es: ¿dónde vamos a poner el límite? ¿Tenemos que pagar por todo esto? ¿Podemos hacerlo?
cómo legítimamente uno, cuando tiene uno de estos nuevos medicamentos que vale ya 10, 15 mil dólares, se sienta el paciente con su oncólogo clínico, tiene cáncer, estamos hablando de una mujer de 40, 45 años con sus hijos pequeños, y el oncólogo le dice: yo acabo de llegar de este congreso médico y aquí tengo esta medicina, todavía tengo dudas sobre su costo-efectividad, se la prescribe, no está incorporada en el plan de beneficios, hay una negación, va al juez y el juez le ordena al Estado a pagarla. Tenemos la evidencia sobre la mesa y la evidencia muestra que en la gran mayoría de los casos, el 90-95%, esta persona va a tener simplemente un mes, 2 meses más de vida. Eso le va a costar al Estado 100, 200, 300, 400, 500 millones de pesos. Lo pongo de esta manera dramática porque todos los sistemas de salud del mundo tienen que tomar esas decisiones y tienen que hacerlo de manera legítima. En Inglaterra hay simplemente un valor que la sociedad impuso y dijo: nosotros no vamos a pagar más de 45.000 o 40.000 libras por cada año de vida saludable ganado en los medicamentos. Y todo el mundo lo acepta. Uno de los problemas grandes detrás de nuestra crisis financiera es que en Colombia no hemos sido capaces de poner límites, y la forma como incorporamos las nuevas innovaciones médicas ha sido de la peor forma posible. Con eso que llamamos no pos, utilizando unos excedentes que había construido la sociedad en el FOSIGA, y en algún momento, sobre todo desde el 2006 hacia adelante, cuando se liberaron los precios de los medicamentos, empezamos a pagar por todo a cualquier precio. Y Colombia se convirtió en un país, tal vez el mejor país para la industria farmacéutica, para traer todos los medicamentos, absolutamente todos, y pagarlos a cualquier precio. Y los incentivos de todo el mundo, de las EPS integradas verticalmente, que veían negocios para sus clínicas y hospitales, parte de lo mismo, de los mismos hospitales, de muchos de los médicos que tenían intereses económicos en esto, de las asociaciones de pacientes que eran financiadas por la industria farmacéutica y sobre todo de la industria farmacéutica. Encontraron aquí una forma de decir: pues si Colombia lo está pagando todo. Y aquí hay, o hubo por mucho tiempo y todavía tenemos, falta de límites razonables en nuestro sistema de salud. Y eso es complejo por una variable, o por dos variables, o por tres, que comparten nuestra realidad, señor Contralor. Primero, tenemos un gasto de bolsillo muy bajo, a nadie le está doliendo. Segundo, tenemos el sistema más judicializado del mundo. Este tema de tener 130.000 órdenes judiciales al año ordenando hacer algo en salud, donde un porcentaje muy grande de lo que se hace, la gente utiliza las tutelas para decir: no, es que las tutelas reflejan negaciones del sistema de salud. En parte sí, pero muchas de esas negaciones son negaciones razonables, cosas que la sociedad no debería pagar porque no tiene cómo hacerlo. Entonces tenemos gasto de bolsillo muy bajo, tenemos un sistema de salud muy judicializado y tenemos una ley estatutaria, señor Contralor, que en el fondo lo que está haciendo es incorporar la jurisprudencia, pero está generando en la conciencia de la gente un cambio sociológico donde los colombianos creen que tienen que tener acceso a absolutamente todo, y absolutamente todo significa las últimas tecnologías. La última gráfica así rara que les muestro. Esta es una gráfica que muestra tal vez una de las realidades más complejas de la investigación farmacéutica global, y es que tenemos un divorcio entre valor y precio. Lo que nos traen las compañías farmacéuticas cada vez cuesta más y cada vez hace menos. Son medicamentos oncológicos nuevamente. Estos fueron los aprobados en el año 96, estos son los aprobados más recientemente, y lo que muestra la gráfica es también un tema complejo, que los temas éticos siempre están rondando la salud. Lo que nos dice es: antes pagábamos por un año más de vida $50.000, ahora estamos pagando 150.000, 3 veces más. O sea, cada vez hay medicamentos que cuestan más, que hacen menos. ¿Cómo lidiar con esto? No es fácil, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, volviendo aquí a una grafiquita, es que detrás de los problemas financieros del sistema de salud hay muchas causas. Unas ustedes ya la mencionaron y son las más evidentes para todos. Tienen que ver con las ineficiencias, tienen que ver con ciertos desvíos de recursos, tienen que ver con algunos fenómenos de corrupción, tienen que ver con la ineficiencia de lo público.
Pero hay otra causa que muchas veces se nos pierde en los diagnósticos de todos los días y que tiene su manifestación más clara en lo que nosotros llamamos el tema del no-POS, y es que en nuestro país no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo social razonable y decir, señores, nosotros tenemos que tener límites entendidos y legítimos, y tenemos que tener lo que yo llamo capacidad de discernimiento. Esto es, vamos a incorporar unas tecnologías que son las mejores, otras no, ya les voy a mostrar una tercera grafiquita, la última, esa sí prometo. El no-POS fue simplemente eso. Como no se ampliaron los planes de beneficio y comenzaron a llegar las nuevas tecnologías, y el Estado en su momento legítimamente no dijo, yo incorporo unas, las voy incorporando porque son buenas y dejo otras afuera porque no son tan buenas, lo incorporamos todos de la peor manera, de una manera desordenada. Eso agotó los excedentes del FOSIGA, eso desbordó la capacidad y lo sigue haciendo de las entidades territoriales. Eso se financió en algún momento también con el patrimonio de algunas de las buenas CPS, y eso llevó a una crisis financiera que ya acaba de medir el señor superintendente de salud, y que hay un numerito, que es el numerito tal vez complejo. Esta es una crisis de 5,3 billones de pesos, ese es el faltante que hay en el sistema. Y después empezamos de manera contradictoria, creo yo, a confundir el síntoma de la crisis con sus causas subyacentes, diciendo las CPS no pagan. Pues las CPS no pagan porque las CPS también se quebraron, y con los recursos de la UPC que estaban calculados actuarialmente para prestar los servicios corrientes, usted no podía resolver los 5 billones de pesos del pasado y pagar por lo que estaba obligado a hacer todos los días. Cuando uno tiene una crisis financiera, tiene que tener mecanismos distintos para resolverla y no con la plata del UPC, y voy a volver sobre esto en un minuto. Quiero mostrarles una última grafiquita. Aquí está lo que cuesta una tecnología. Piensen en un medicamento para una enfermedad crónica no transmisible, cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea o una enfermedad cardiovascular. Puede ser un medicamento, puede ser un dispositivo. En el mundo de la medicina moderna uno puede decir que hay algún tipo de innovaciones. Ustedes pueden decir, mire, esta la tenemos incorporada en el plan de beneficio, estamos pagando por esta tecnología. Esta tecnología vale esto y nos da un resultado en salud. Ustedes pueden imaginarse este numerito como años de vida saludable del paciente que accede a ese medicamento o a ese dispositivo. Puede ser un stent coronario medicado o puede ser un medicamento oncológico, cualquier cosa. Y tenemos en el mercado de la medicina dos tipos de innovaciones que nos están llegando en este desorden. Todo el día llegan nuevos medicamentos. Unas son como A', ustedes ven aquí. La característica de esta es que miren que cuesta bastante más. Hay que pagar más por ella, pero no nos da mucho. Yo diría que la sociedad tiene que ser capaz de decir, mire, esta tecnología yo no la voy a pagar con recursos públicos. Y si el médico la está prescribiendo, el delta, la diferencia en costo entre una y la otra, tiene que ser asumida por el paciente. Esta otra tecnología, porque aquí tenemos una nueva frontera productiva, una innovación distinta, miren que cuesta apenas un poquito más, pero nos da un resultado mucho mayor en salud. Esa sí se paga con recursos públicos. Es lo que yo llamo capacidad de discernimiento. Es decir, A' no, B sí. Y eso es lo que nos ha faltado en nuestro sistema de salud. Esas tecnologías como A', eso fue la avalancha que se nos vino, y esa falta de límites y lo que decía ahora el señor Contralor, los jueces decidiendo, muchas veces incentivados por los médicos que tienen incentivos económicos, es lo que nos ha llevado a tener todos estos problemas financieros. Si no resolvemos este problema, nosotros vamos a resolver la crisis del pasado. Tenemos los instrumentos que ya se los voy a describir en un minuto, pero en 3 o 4 años estaremos en lo mismo, tratando de pagarlo por todo y desbordando la capacidad fiscal de nuestro país. Para resolver la crisis actual, nosotros hemos puesto en práctica un conjunto de medidas, no se las voy a describir con mucho detalle, pero una tiene que ver un decreto que salió a finales del año pasado por la superintendencia. Yo creo que es importante quienes están en el sector sobre todo lo conozcan, y es el que señala la senda de recuperación de los patrimonios con algunas metas volantes. Y lo que estamos diciendo es que la recuperación no puede hacerse con recursos públicos, tenemos que recuperarnos entre todos, y vamos a ir recomponiendo los patrimonios y pagando las deudas en un periodo de 7 años para las CPS que sigan.
Pero como son 7 años y eso requiere tiempo y muchos de los problemas son ingentes y los hospitales, muchos de ellos no pueden esperar 7 años a que les paguen, necesitamos complementar esta senda de recuperación con medidas de liquidez. Y nos tocó, señor Contralor, inventarnos la subcuenta de garantías, la subcuenta de garantías del FOSIGA, un fondo de garantías para el sector salud, que hoy es un fondo de tasa compensada que manejamos a través de FINDETER, donde las EPS y las IPS pueden acceder para financiar este periodo de recuperación del sector. O sea, las crisis financieras siempre necesitan esta senda de recuperación, pero necesitan medidas de liquidez, algunas ventanas o ventanillas de liquidez. Cuando fue la crisis de 2008, la Reserva Federal en los Estados Unidos dijo: venga señores, yo les doy plata a todos los bancos y a todos los que la necesiten, se la presto fácil, para que ustedes vayan comprando tiempo mientras recuperamos la confianza con esta senda de recuperación de capital. Allá también volvieron más estrictos los requisitos de capital después de la crisis. Y la crisis necesita resolver estos dos problemas con nombre propio: Caprecom y Saludcop. Lo de Saludcop ustedes ya conocen, se liquidó esa EPS. Ha generado cierta inquietud porque muchos dicen la liquidación que se hizo utilizando un vehículo del nuevo grupo no equivale a que le den la propiedad a los mismos. La respuesta clara es no. Lo que hay detrás, lo presentaba de esa manera la revista Semana, es una nacionalización. Esos activos del grupo Saludcop hoy están en poder del Estado a través de un agente de la Superintendencia de Salud, que es el liquidador de Saludcop. Están disponibles para que el liquidador los venda y pague las deudas, esto de retorno de los recursos al sistema. Y tuvimos que hacer también una operación inédita, compleja, difícil, y es que para que Café Salud cumpliera los requisitos de capital, el FOSIGA le tuvo que prestar en un crédito puente de 200.000 millones de pesos. La liquidación de Caprecom va a ser una realidad este año también, esperamos si todo sale bien. Hoy hay un debate en el Congreso de la República para que se autorice la Nación a pagar o a asumir parte de las deudas por 500.000 millones de pesos, que también yo creo que es un tema complejo, donde van a surgir con razón muchas preguntas. Y hemos seguido avanzando en sanear las cuentas del FOSIGA con el sistema. El FOSIGA también es un deudor importante del sistema, en el que se conoce como el tema de recobros, que se pague lo que se tenga que pagar y que no se pague lo que no se pueda pagar. Esta es la crisis actual, pero la crisis actual necesita también medidas de política para que lo que les describí no vuelva a pasar. Yo hablo a veces de dos crisis, la crisis del pasado y la crisis del futuro. La crisis del pasado es los mecanismos financieros, las del futuro es cómo vamos a lidiar con la innovación, cómo vamos a ser capaces de decirle no a la prima y sí al B, para volver a nuestra grafiquita anteriormente. Y para eso tenemos la política farmacéutica, lo que tenemos que hacer con la ley estatutaria para definir de buena manera un plan de beneficios, los mayores ingresos que seguramente necesita el sector también, porque la innovación buena también está llegando y tenemos que pagar por ella. El país no se puede cerrar a la innovación que vale la pena, y vamos a tener dispositivos médicos y medicamentos que se van a adicionar a nuestros planes de beneficios que necesitan más recursos. Yo he hecho una propuesta que en su momento pareció poco audaz, pero que ya hace parte de una discusión global, por ejemplo, de gravar las bebidas azucaradas para traer recursos nuevos al sector. Colombia tiene hoy una política farmacéutica en control de precios de medicamentos, en competencia de medicamentos biotecnológicos, y en un paso que vamos a dar de transparencia de los médicos o de las relaciones médico-industria, que es un ejemplo para la región. Así lo han reconocido en diferentes instancias, y yo creo que eso es algo que en su momento también en este diplomado, como dijo el señor Contralor, explicaremos. Todo eso me lleva a una última conclusión, yo creo, importante, y es que detrás de este problema complejo financiero de nuestro sector salud hay lo que yo he llamado muchas veces un acuerdo que no es del todo coherente, donde esa palabrita importante es la corresponsabilidad de la gente, porque la salud empieza con las decisiones individuales. Corresponsabilidad de los médicos, que cuando prescriben, ayer me encontré un ejemplo para ver dónde no hay corresponsabilidad de los médicos. El secretario de Salud de Caldas me dice: estoy muy preocupado, ministro, esto no tiene límites, este sistema así no va a aguantar. Me dice: me tocó un caso de una tutela muy compleja en Manizales, se lo señalamos a la contadora, el señor Contralor, una persona de 92, 93 años. Oncólogos de Occidente, una IPS, le prescribe un medicamento de quimioterapia
me costó varios millones de pesos, casi 100 millones de pesos. Y me dice, lo único que hizo este medicamento fue que esta persona pasara vomitando en los últimos 3 semanas de su vida. Quien prescribe eso, no solamente le está haciendo daño a la persona, le está haciendo daño a su familia, sino le está haciendo daño al sistema. Y eso es lo que yo digo, hay una corresponsabilidad también. Y lo prescribe porque a nadie parece dolerle el bolsillo, porque simplemente el sistema lo va a pagar. O el FOSIGA, o la EPS, o quien fuera. No importa. Y ahí también tiene que haber límites razonables. Y no los hay. Las historias que me cuentan a mí todos los días de este tipo son impresionantes. Ayer también me bajo del avión con esta idea en la cabeza y un ortopedista me dice así, ministro, lo distinguí. Y me dice, mire, yo tengo que hacerle una operación a mi hija, le tienen que poner un dispositivo médico porque nació con el pie 5 centímetros menos. Estuve averiguando en Colombia, se labora hacer en Estados Unidos, porque algunos ortopedistas me están cobrando por ese dispositivo en Colombia lo que me vale la operación, los pasajes míos y de la familia, el procedimiento y el dispositivo. Ese dispositivo no está incorporado en el plan de beneficios, lo va a pagar el FOSIGA. No lo tenemos controlado los precios de los dispositivos porque es muy difícil porque no existe la codificación. Yo controlo uno, mañana me viene otro con otra arancela más, es una codificación distinta y el precio está en la luna. ¿Qué hay detrás de ese precio absurdo que estamos pagando por este dispositivo? Un médico que lo prescribe y que seguramente está obteniendo un beneficio. Si no hay conciencia de eso entre todos los profesionales de la salud también, en los jueces, en la población, de que no podemos abusar del sistema. Yo muchas veces digo, señor Contralor, que si ustedes van a Grecia y a Suecia, el sistema de bienestar como está escrito en las constituciones es el mismo, pero una realidad sociológica que hace que sea sostenible en Suecia y no sea sostenible en Grecia, es que tenemos que respetar los recursos públicos. Y ese respeto a los recursos públicos pasa por los funcionarios, pero pasa por toda la sociedad también. Y esa norma social que nos diga, no podemos abusar del sistema. El 30% del mercado de pañales para adultos en Colombia es un mercado secundario por pañales que revenden de los que entregan por tutela. Si no hay límites en esto, tenemos que resolver los otros problemas de ineficiencias, de falta de financiamiento, pero si no hay límites en este aspecto fundamental, yo creo que esta crisis financiera va a seguir arrastrándose en el tiempo y en algún momento puede pasar lo peor, y es que tenemos una crisis sistémica, catastrófica, donde el Estado va a tener que ir a salvar todos los hospitales del país. Por ahora le hemos podido manejar con todos los problemas, pero seguimos manteniendo este germen de la insostenibilidad que yo creo que deviene de cierta incoherencia entre los recursos que tiene el sistema y lo que estamos gastando. Hoy en día, lo tengo que reconocer, el sistema de salud gasta más de lo que tiene, si contamos los servicios y tecnología. Ese era un poco lo que quería decirles. Si ustedes examinan lo que les he dicho, van a encontrar una paradoja, logros sociales importantes y problemas sociales también muy complejos, pero yo creo que eso también es un poco los desafíos que tenemos todos como funcionarios y como sociedad. Proteger los logros sociales, irlos avanzando, pero también enfrentar unos problemas que por su naturaleza son difíciles. Muchas gracias a todos por la atención.